que la selección, por favor. Qué mal, ¿cómo van a jugar así? Ya, ahora sí, ya mientras hemos esperado a su compañero expositor, que entra, nos saluda al grupo, entonces le daremos la palabra pues a Brian. Buenas tardes, doctor, a sus compañeros. Que estaba conectando mi cámara. Es un show conectar. Eh, bueno, doctor, entonces empiezo la presentación. Dale. Ya. Un momento. Un- uh, ya. Voy a empezar a hablar sobre lo que es las generalidades de las fracturas. Vamos a dar un vistazo general. Entonces, la definición. La definición es simple, que es la interrupción de la continuidad, ya sea ósea o cartilaginosa. Habitualmente se produce una consecuencia de traumatismo, que es lo más frecuente y puede ser directa o indirecta. Vamos a verlo eso más adelante. La frecuencia. Bueno, esto depende mucho de la edad también, ya que menores de 18 años van a ser mayores, más frecuentes las fracturas del antebrazo, ya sea del cúbito del radio o de ambos. O también puede ser fracturas del húmero debido a traumatismos indirectos, puede ser o sobre la caída de la mano, traumatismos directos. Y las fracturas de la mano, especialmente lo que son las falanges, ya puede ser por un mecanismo directo o por torsión. Por otro lado, por el otro extremo, tenemos a los mayores de 50 años, que pueden ser las fracturas del fémur, las fracturas del radio, que son muy frecuentes, y las fracturas del extremo distal del radio. Esto también puede ser por una caída al apoyarse y que se produzca la fractura. Y es más frecuente también a esa edad en las mujeres, ya sea posmenopáusicas, ya que podrían tener una osteoporosis no diagnosticada o diagnosticada pero no tratada. Y también es frecuente la fractura de Colles, ¿no? Que es la fractura del extremo distal del radio, como nos saca la imagen. Y bueno, el mecanismo de producción, pues la flexión va a iniciar lo que es la fractura en tres puntos. Vamos acá, el punto A, el punto B y el punto C. Entonces, la fractura va a iniciar en lo que es el vértice de la concavidad, de la convexidad, perdón, como vemos acá, perdón. Como vemos acá, se inicia la fractura y va a ir hacia el eje neutro. Esta zona donde inicia la fractura está sometida a mayor torsión. Entonces va a ir hacia el eje neutro y una vez que llegue a este eje, puede ser que siga la misma línea transversal o a partir del eje se divida hacia ambos costados, produciendo una fractura en cuña o en alas de mariposa. Siempre en las diáfisis, la fractura siempre se va a romper donde las laminillas están sometidas a mayor tracción, o sea, en la parte de arriba. La parte de abajo es la de mayor compresión y por ende va a tardar en fracturarse, se va a fracturar después. Pero esto sucede en milisegundos, ¿no? Y puede ser de mecanismo directo o indirecto, como hablaba hace un momento. El mecanismo directo es que la fractura se va a producir en el mismo sitio donde se va a aplicar la fuerza. Es muy frecuente que se den las fracturas en fracturas expuestas y que tengan mucha lesión de las partes blandas. Y la otra es la indirecta, que puede ser por compresión, cizallamiento, torsión o tracción. Y acá pongo en interrogación las alas de mariposa, ya que como hablé ahora acá, puede ser de forma indirecta y directa también, no es específicamente el caso
manera indirecta. La compresión es más o menos, un ejemplo es de que si una persona mayor se cae, va a caer sobre, digamos, sus nalgas, por compresión puede dañar lo que son las vértebras. En la de cizallamiento eh, es, por ejemplo, en un choque de auto, que es muy frecuente en la tibia, digamos, va a tocar la tibia y por ende va a producir una fractura, lo que es al nivel un nivel transversal, justamente como estoy hablando ahora. El mecanismo indirecto de torsión es como lo dice, ¿no? Es como que en espiral una fuerza gira hacia un lado y el otro hacia el otro. Por ejemplo, que el pie esté trancado en el suelo hacia un lado y la fuerza se dé hacia el lado contrario. Y la tracción, que es muy rara, que es en los casos en que la fuerza va a ir uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y por ejemplo, puede ser en fracturas en los deportistas que hacen esfuerzo muscular, que la inserción o el origen tracción en un lado del hueso y este tienda a realizar la fractura, ¿no? Los tipos de energía. Pues hay dos, que es la fractura de alta energía y las fracturas de baja energía. Las fracturas de alta energía se van a dar normalmente, pueden ser directa o indirectamente en el sitio lesionado, pero se debe a un golpe de fuerza intensa sobre el hueso que va a acceder la elasticidad, va a superar la elasticidad. Uy, perdón. Un momento, doctor, me deja arreglar esto, por favor. Listo. Estábamos en fracturas de baja energía, de alta energía, que superan el nivel de elasticidad y esto va a producir lo que es la fractura y se puede fragmentar. Y ahí puede haber un gran daño de lo que son las partes blandas, como vemos acá, ejercer directamente la fuerza martillo sobre el dedo, o puede ser también por un accidente automovilístico. Y las fracturas de baja energía normalmente se pueden dar cuando el, el hueso es débil, como por ejemplo acá vemos, puede ser una osteoporosis, también puede ser una enfermedad de Paget, que se pueden dar por eventos que son repetitivos, ¿no? También pueden ser en huesos sanos, por ejemplo, la fractura del recluta que se da en lo que es el segundo metatarsiano. Esto se debe a que, o sea, cuando fue descrito que estos reclutas caminaban tanto que realizaban lo que son microfracturas. Entonces, como no tenía mucho descanso, no había tiempo de que este se reponga, y entonces con el tiempo se realizaba la fractura. Por eso se conoce como fractura del recluta. Y hablando más de la clasificación en sí, que puede ser, ya hablamos unos cuantos tipos de clasificación, pero hay aún más, que puede ser según el trazo, que ya hablamos, ¿no? De la tracción, de la torsión, puede ser transversal, oblicua, en alas de mariposa o en espiral. Al lado izquierdo tenemos una imagen más dibujitos, a la derecha una más gráfica. En espiral, que es la que está al medio, también puede, o perdón, la oblicua, que es la segunda, también puede ser un poco más separada, que es como la oblica compuesta, cuando está un poco junto, muy separado, y la oblica descompuesta, ¿no? Que es unas formas de clasificación que encontré. Y la última, que es la fractura cominuta, cuando tienen dos o más fragmentos. También se clasifican en cerradas y abiertas. Las fracturas cerradas, vamos a usar lo que es se puede usar la clasificación de Cherny-Gotze, que acá en la primera imagen vemos una fractura transversal de ambos huesos y no hay una lesión de las partes blandas, que ese es el grado 0. El grado 1, que hay una fractura interna y
puede producir una lesión superficial. El grado 2 es una fractura ya más compleja y va a haber una lesión significativa y puede haber edema y lo que es peligroso, ¿no? Que es uno de los complicaciones el síndrome compartimental. Y el grado 3, que hay igual múltiples fragmentos, la fractura es compleja, el riesgo de necrosis muscular y puede haber lesión vascular. La siguiente, la clasificación abierta. Vamos a ver lo que es la clasificación de Gustilo y Anderson, que lo clasifica en 3 tipos. El primer tipo es una herida de menor a 1 centímetro, obviamente con una fractura también, pero no hay evidencia de contaminación. En el tipo 2 hay una herida mayor a 1 centímetro y no hay una lesión extensa de las partes blandas. La de tipo 3, ya algunos, yo he leído por ahí que son mayor a 10 centímetros las heridas que produce, pero yo creo que eso más depende, ¿no? De la fractura, de hasta 5 centímetros puede ser grande, depende de qué está afectando. Por ejemplo, la de tipo 3 se subdivide en tipo A, en tipo 3A, que es una herida grande que tiene buena cobertura de las partes blandas, pero la reparación puede ser fácil, por así decirlo, a diferencia del tipo 3B, que a la reparación puede necesitar de colgajos o injertos. Y esta es de una herida grande que tiene fragmentos óseos compuestos y hay una afectación extensa del periósteo, pero no hay una afectación vascular, a diferencia del tipo 3C, lo que la caracteriza es que hay una afectación vascular. El diagnóstico. Eh, pues el diagnóstico clínico va a ser dolor, tumefacción, hay deformidad, hay una impotencia funcional y hay una movilidad anormal a la crepitación del foco, ¿no? Si es que alguna vez alguien ha sufrido una fractura y ha intentado moverlo, hay como que ruidos que son raros, ¿no? Y también es importante que se revise la función eh, neuronal, ya que, por ejemplo, en la imagen hay una fractura de lo que es la cabeza del húmero. Puede haber compromiso vascular y del nervio, y entonces esto tiene que, tiene que ser bien explorado. El diagnóstico de gabinete se hace con mínimo dos radiografías, una anterior, posterior y una lateral. Puede ser una tomografía computarizada o una resonancia magnética, como vemos acá, que hay una lesión, una fractura por estrés, ¿no? O también se puede usar la gamografía. Esto es en etapas tempranas de lo que es las fracturas por estrés, ya que va a haber como que se va a mostrar las zonas de inflamación, ¿no? O de consolidación. El tratamiento ortopédico, pues en algunos casos, cuando es alguna fractura por estrés, se recomienda que solo haya una abstención y descanso. Esto normalmente en los deportistas, ¿no? Que sufren alguna molestia al realizar sus ejercicios, pues dejan de hacerlos y pues ya va sanando poco a poco. O la sindactilización, que consiste en hundir, digamos, el dedo afectado, en este caso el medio, al índice, para que sí pueda sanar, ¿no? Otra forma es usar, en este caso vemos una férula, pero no es de yeso, también se lo realiza de yeso. Consiste en no envuelve por completo, digamos, al miembro, sí limita la movilidad, a diferencia de lo que es los yesos, ¿no? Que los envuelve por completo, por así decirlos.
Y también puede haber tracción cutánea. En este caso tenemos un ejemplo de una tracción cutánea, que es la tracción de extensión de Buck, que vemos acá, el paciente está recostado, posiblemente tenga una fractura de cadera, entonces hay una extensión del pie izquierdo que está amarrado, vemos a la cama, y acá está el peso. También hay tracción esquelética. En este caso, no alcanzo. Acá vemos como el aparato está como que atravesando el hueso para menor tracción, y acá vemos el peso. Obviamente el paciente también está recostado. El tratamiento quirúrgico, pues se pueden usar clavos, ¿cómo se dice? Ay, me olvidé el nombre, se me fue. Acá vemos que está en la zona de epífisis, lo que es al contrario de lo que es la osteosíntesis, que se realiza, que es la segunda imagen, a nivel de lo que es la diáfisis. También puede ser, esta es la técnica cerrada, y acá por el lado derecho tenemos la técnica abierta. Se me fue el nombre. Abierta, externa. Técnica cerrada y la técnica abierta, perdón. Acá vemos en la técnica abierta que también usan aparatos, en este caso muy conocida esta forma circular, ¿no? Que está alrededor de toda la pierna, pero también puede ser solamente lateral, a través de un aparato, ¿no? Una fractura del tobillo de la persona. Bueno, las complicaciones hay mediatas y tardías. En las complicaciones mediatas puede haber un choque hipovolémico, un síndrome de embolia grasa o el síndrome compartimental. Bueno, en este caso, en el síndrome compartimental, el tratamiento es una fasciotomía. Y también este síndrome también se puede dar como complicación tardía. Entonces es muy importante que incluso puede aparecer este síndrome por un mal tratamiento o por un vendaje muy apretado. Entonces lo que el paciente va a referir va a ser un dolor muy lejos de la lesión que tiene. Digamos, puede ser una lesión pequeña y que tenga mucho dolor, pues eso no es normal. Y se realiza un procedimiento que miden lo que es la presión del músculo. Otra complicación es la necrosis vascular ósea del hueso, y una necrosis vascular ósea, que es el hueso va a perder su río sanguíneo. El síndrome de dolor regional complejo, que puede ser de tipo 1 y de tipo 2. El de tipo 1 es cuando no hay una lesión neuronal que esté identificada, y en el tipo 2 sí está identificada. Y otra complicación es la osificación heterotrófica. Y eso es todo de generalidad de fracturas, Arturo. Bueno, a ver, Gustavo, ¿qué le falta a su exposición de tu compañero? ¿Qué le puedes aumentar en cuanto a tipo de energía? Encontré también que hay un tipo de energía intermedia, que es la que se produce, en ejemplo, a la realización de deportes. Sí mencionó la alta y la baja. La alta sería caídas de alturas, accidentes, donde hay el trauma es muy fuerte, y la baja es más bien actividades cotidianas, donde no se produce mucho, y eso nos podría hacer pensar que es una alteración patológica, y más comúnmente es la osteoporosis. Caterine, en cuanto a complicaciones tardías, ¿qué le falta o qué aumentarías? Bueno, falta también, por ejemplo, en el proceso de consolidación, que haya problemas, que no haya una consolidación correcta, que haya un retraso en la
en la consolidación, que haya una osificación en la articulación, que haya una consolidación en una posición no adecuada, que haya también dificultad o movimientos no correctos o que no se hayan recuperado en su totalidad, funcionalidad, digamos. También otras complicaciones tardías, esas sobre todo. Jonathan, Sí. ¿qué faltaría en cuanto al diagnóstico de gabinete complementar? Bueno, si bien sí la radiografía es la fundamental, ¿no? La radiografía es prácticamente se pide, ¿no? En casi todos los tipos de fracturas. También se dice que ahí, por ejemplo, para coadyuvar, sería también la tomografía. Y con estos dos se podría hacer ya la gran parte, ¿no? De diagnósticos en cuanto a gabinete. Ahora nos dicen, ¿no? Como asesores a veces para tipos específicos, yo pienso que es más de especialidad, ¿no? A veces se podría pedir una resonancia magnética o una gamografía, dicen, ¿no? Pero con la radiografía y ya pidiendo adecuadamente, ¿no? Las directrices, la dirección, ¿no? Ya sea AP o el lugar de cómo vamos a pedir, con la radiografía y para complementar la tomografía, con eso ya se podría hacer un buen diagnóstico de gabinete. Zulma, en cuanto a lo que es mecanismos de producción, ¿qué nos falta? ¿O qué puedes agregar? Bueno, principalmente, como dijo Brian, se divide en directa e indirecta. Y la directa va a ser la que va a ser producida en el lugar de impacto de la fuerza. En la indirecta se produce a distancia del lugar de traumatismo. Y bueno, como nos decía, en la indirecta podríamos tener las que nos mencionó, las fracturas por compresión, las fracturas por flexión, las fracturas por cizallamiento, por tracción y por torsión. Yeah. Maite, en cuanto al tratamiento ortopédico, ¿qué podrías aumentar? Bueno, entonces, puedes volver a poner tu presentación. Vamos a hacer una retroalimentación del tema. ¿Ya? Ya, aquí empezamos desde el principio. Primero, siempre que vamos a exponer, ¿ya? Ponemos pues el título, quién es el expositor. Son detalles mínimos, pero son detalles, ¿ya? Se pone el expositor, el docente, ¿no? Entonces, porque es un tema que estás desarrollando, ¿no? Siguiente. Acá no hay mucho problema, la definición está muy bien, es una solución de continuidad en el tejido óseo o cartilaginoso. Listo, producido por traumas directos o indirectos. Listo, ya terminó la definición. Siguiente. Aquí empezamos. Miren,
Lastimosamente, el primero siempre paga los platos rotos y más con esto que ha perdido la selección. A lo mejor si hubiera ganado la selección no hubiera molestado mucho, ¿ya? Pero ahorita perdió, ¿no? Entonces, ya, pues ya le encuentro todos los defectos a las cosas. Primero, cuando hablamos en el esquema, dice el primer subtítulo, dice introducción, ¿ya? Introducción involucra frecuencia, edad, sexo, mecanismo de producción y tipo de energía. Clasificación, ¿ya? Frecuencia, por ejemplo, investigando, revisando un texto, se dice que representan el 50% o es el sexto elemento, los accidentes de tránsito que producen lesiones en adultos jóvenes, ¿ya? En Estados Unidos, ¿ya? En México representa el sexto lugar en cuanto a lesiones traumáticas, ¿ya? Entonces, afecta, ahora, si hablamos de edad, tenemos que hablar, edad, afecta en todas las etapas de la vida, en niños, adultos, en jóvenes, adultos jóvenes y mayores, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus características. Niños presentan principalmente fracturas en tallo verde, fracturas del antebrazo. Adultos jóvenes presentan principalmente las fracturas por accidentes de tránsito y los ancianos tienen fracturas por hueso osteoporótico, como en este caso tenemos fracturas de fémur y radiodistal, ¿no? Entonces, así empezamos a hablar de la edad. Sexo afecta indistintamente a varones y mujeres. Hay una predilección de varones de 2-1 en varones jóvenes, pero en la tercera edad hay un mayor predominio en mujeres, de 2-1 mujeres que varones. Entonces, ahí estamos hablando de edad y sexo. La siguiente. Acá en mecanismos de producción es eso, la explicación que nos ha tratado de dar muy científicamente nuestro compañero está bien, pero es un poquito, hay que ser más prácticos, porque como ustedes han pedido hace un rato o el día de ayer, queremos ser más prácticos, queremos saber qué es lo que tenemos que ver. Entonces, acá lo único es directo, la fractura se produce al mismo nivel donde se da el trauma. Esa es la directa. Y ahí está el dibujo. La indirecta, las fuerzas o el trauma se produce distal al foco de fractura. ¿Ya? Entonces, ahora, aquí deberíamos entrar como, bueno, lo que han pedido ayer y se les ha pedido, esto es autoformación. Traumatología, lastimosamente, entra por los ojos, no va a entrar por teoría, por letras, ¿ya? Entonces, acá deberíamos poner donde dice mecanismo indirecto, compresión, tener una imagen que salga de ahí de compresión, ¡pum!, sale una fractura por aplastamiento de la columna vertebral. Es por compresión, porque las dos fuerzas van hacia el mismo lugar, ¿ya? Por tracción, deberíamos tener aquí una imagen donde se ve una abulsión del calcáneo por el tendón de Aquiles, una fractura de la rótula por la tracción de los músculos cuádriceps que pueden producir fractura, ¿no? Entonces, a ese nivel deberíamos tener un ejemplo de una radiografía, una imagen de tracción. Luego tenemos torsión, que las fuerzas van en polos opuestos, ¿no? Y giran. Entonces, estas producen, por ejemplo, una fractura de diáfisis de radio, ¿no? Aquí deberíamos tener una imagen donde, ¿por qué se produce esto? Los muchachos de colegio que hacen fuercitas, a veces el más flaco se le ocurre hacer las fuercitas con uno que es más fortachón o gordo, entonces le gana en un rato y tiene una fractura espiroidea por torsión. Luego tenemos acá la fractura por flexión, que no está acá la imagen. Obviamente, más o menos es la de alas de mariposa, donde las fuerzas distales vencen la resistencia y produce una fractura por flexión, ¿ya? Y las de cizallamiento, donde las fuerzas van opuestas, ¿no? Y estas producen principalmente fracturas en la tibia, fracturas expuestas. Entonces deberíamos tener aquí esas imágenes. Así podemos aprender un poquito más nosotros, ¿no? Porque si no vemos imágenes,
¿cómo comprenderíamos cuál es por compresión, cizallamiento, torsión? ¿No? La siguiente. Ahora, acá en tipos de energía, como decía Gustavo, existen 3 tipos de energía, ¿ya? Las de alta energía, mediana energía y baja energía. Las de alta energía están relacionadas a como dijo su compañero, accidentes de tránsito principalmente y caídas de grandes alturas. ¿Cómo es esto? Accidentes de tránsito hay mucha inercia, mucha cinética y producen mayores politraumatismos, polifracturados. En cambio, un accidente deportivo no saltas más de 2 metros de altura, ¿no? Por ejemplo, Cristiano Ronaldo ha saltado a su chilena y ha saltado más de 2 metros, pero no se fracturó nada, ¿no ven? Entonces, pero otros jugando fútbol, pues, pisamos un hueco y tenemos un movimiento de inversión forzada y tenemos una fractura a veces expuesta de tobillo, fractura o luxofractura de tobillo, ¿no? Entonces, eso tenemos que poner ahí, ¿ya? Y las de baja energía son aquellas sobre un hueso patológico. Esta puede darse en fracturas osteoporóticas, como una fractura de cadera, fractura por aplastamiento de vértebra, fractura de muñeca, fractura de húmero proximal, y tenemos también las fracturas patológicas en hueso patológico. Un tumor debilita el hueso, entonces el paciente solo estornuda y tiene una fractura en el húmero, ¿no? Entonces, o son estos los que tenemos, o las fracturas, como decía hace rato, por desgaste o por mucha actividad, principalmente la del soldado, donde produce muchos movimientos repetitivos y produce microfracturas, ¿no? Pero eso no es porque está saltando de altura, porque si saltara de altura en paracaídas va a tener una fractura de calcáneo, y eso es de alta energía, ¿ya? Pero si salta de 1 metro, 2 metros, todos los días está trotando, entonces ahí tenemos la fractura esta, ¿ya? Aquí en clasificación deberíamos, pues este tema es el más bonito de todos si le ponemos buen empeño. Clasificación, por ejemplo, tenemos varias clasificaciones, pero las más importantes. Primero, por su localización. Puede ser epifisiarias, metafisiarias o diafisiarias, ¿ya? Entonces, ese es por su localización. Luego tenemos por el trazo, ya tenemos en esa imagen de los huesitos, transversa, oblicua, espiroidea, ¿no? Con tercer momento, fragmentaria o minuta. Listo, ¿ya? Entonces, pasamos la otra que es por su exposición, pueden ser cerradas o abiertas, ¿ya? Entonces, suficiente, vamos a tener tiempo para hablar de fracturas expuestas, porque en el seminario se va a hablar de fracturas expuestas, uno de ustedes va a exponer, en el cual ya nos tiene que desarrollar todo el tema en sí de lo que es fracturas expuestas. Aquí era suficiente decir, las cerradas no se expone el hueso al medio externo y las clasificamos según Teschner, de que es para ver el grado de compromiso de partes blandas, ¿ya? Nada más. Siguiente. Las expuestas, la clasificación de Gustilo Anderson, que ya se verá en el siguiente tema. Siguiente. ¿Bien? Aquí nos faltaba la clasificación, perdón, de las completas e incompletas. Las completas son las fracturas donde pueden ser tipo fisura, comprometen todo el contorno, pero no se han desplazado. Las desplazadas, ¿no? En cambio, las incompletas tenemos las fracturas de tallo verde, las fracturas en rodete o de caña de bambú, ¿no? Entonces, eso nos faltaba acá, eso es más importante. Ahora, vamos al diagnóstico. Les he puesto en el esquema de Classroom, cuando hablemos de diagnóstico, hablemos de las 3 Ds, ¿ya? En este caso, dolor. El dolor es localizado de acuerdo al sitio de la fractura. Puede ser un dolor intenso en una fractura extra de fémur, diáfisis femoral, puede ser un dolor moderado en una fractura de tobillo o un dolor leve en una fractura de escafoides, ¿no? Entonces, tenemos que ver esas cosas en cuanto al dolor, intensidad y localización. Luego, en deformidad les he dicho que va a entrar todo lo que es la clínica en sí. Entonces, en deformidad, 2 puntos, acabalgamiento, angulación de la fractura, equimosis, crepitación, ¿no? Aumento de volumen, todos.
Y la impotencia funcional puede ser total, como en una fractura de cadera extraarticular, o puede ser parcial en una fractura de húmero proximal impactada, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que tener nuestras imágenes, demostrarnos cómo es el dolor, cómo es la equimosis que se ve en la fractura, cómo se ve el aumento de volumen, entonces, o sea, si nos ponemos estos dibujitos que son interesantes, sí, de dibujos animados, pero no nos va a enseñar mucho. Lo que queremos es que busquemos un poquito las imágenes de radiografías, de algunas cosas que sean más prácticas, porque en la vida no lo vas a ver una viejita rubia de lentes, así con unas flechitas, ¿no? Vas a ver una viejita de verdad cansada, desgastada. Entonces, ahí vamos a ver cómo está su bracito. Entonces, eso es importante. La siguiente. En cuanto al diagnóstico de gabinete, acá, por ejemplo, podríamos haber desarrollado muchas cosas, ¿no? La primera, se debe solicitar radiografías, ya, con 2 proyecciones, normalmente, como dijo Brian, AP y lateral, pero estas radiografías deben involucrar las articulaciones distal y proximal, ¿ya? Para poder hacer una buena evaluación radiológica. Segundo, solo se puede pedir radiografía AP lateral en todos los huesos largos, ¿ya? Como ser húmero, antebrazo, fémur, tibia, rodilla. Pero, por ejemplo, en la mano y pie se debe pedir AP y oblicua. Cuando hablamos de húmero proximal y huesos de la cadera, solamente una AP, no se puede pedir lateral, ¿no? Entonces, hay que tener esos puntos, como estamos hablando de generalidades, para poder enseñarnos entre todos, ¿no? Entonces, ese es el punto más importante. Luego, para descubrir algunas o poder clasificar mejor las radiografías, pedimos tomografía. Algunas fracturas de cadera pasan desapercibidas, pero con una tomografía o resonancia se logra diagnosticar esa fractura oculta, ¿no? Para las fracturas estas, por ejemplo, de meseta tibial, se pide una radiografía, pero en la radiografía solo se ve en una dimensión. En cambio, la reconstrucción en 3D o los cortes horizontales nos van a poder mostrar más el daño articular que tiene. Listo. Entonces, el diagnóstico, dependiendo si va a ser una cerrada o abierta, se pide en laboratorios, porque algunos producen sangrado masivo, como una fractura de fémur, ¿no? Entonces puede producir una fractura de pelvis, puede producir shock hipovolémico, como mencioné en complicaciones. ¿Cómo se llama? Pedimos también una ecografía Doppler para ver lesiones vasculares, cuando estas fracturas pueden lesionar las mismas, ¿no? No solamente dejarnos en esto y listo. La siguiente. La gamografía ya. El tratamiento, por ejemplo, en cuanto al tratamiento, tenemos ortopédico y quirúrgico. El tratamiento dependerá del tipo de fractura y la clasificación de la misma para determinar si va a tener un tratamiento ortopédico quirúrgico. Normalmente las fracturas en los niños se realiza ortopédicamente con férulas, con botas de yeso, ¿no? Se realiza una reducción cerrada y una inmovilización, ¿no? Entonces, hay otras alternativas que son los vendajes elásticos, tenemos las sindactilizaciones, tenemos la tracción cutánea, es aquella, la que dicen extensión, es una tracción cutánea porque no atraviesa el tejido óseo, y tenemos tracciones esqueléticas, ¿no? Ya pasamos a la siguiente. Ahora, en el tratamiento quirúrgico tenemos varias opciones, también dependiendo del tipo de fractura, lugar de donde se puso la fractura, y estas alternativas que tenemos aquí pueden ser, ¿no? Un ejemplo, en huesos largos se puede poner un clavo endomedular, que no tenemos la imagen ahí, ¿no? Podemos poner placas y tornillos, como tenemos allá. No es un tratamiento abierto, como decía el de los fijadores. Esto es la fijación externa, ¿ya? Lo otro es fijación interna y con fijadores externos en las dos imágenes de circular y de barra que están ahí. Entonces, hay que orientarse un poco más en lo que hemos leído. Entonces, eso es una fijación externa, reducción y fijación externa. El primero es con un Ilizarov y el otro con un convencional, ¿ya? Entonces,
Otras alternativas a las fracturas más tenemos quirúrgicas son la amputación, son la artrodesis, son también las prótesis, ¿no? Pueden ser totales o parciales, entonces son otras opciones de tratamiento. No estamos hablando de técnicas, estamos hablando de qué opciones tenemos, ¿no? La siguiente. Complicaciones, entonces, tenemos las mediatas. Tenemos el shock hipovolémico, la embolia grasa, el síndrome compartimental, el tromboembolismo pulmonar y la muerte. Son las principales complicaciones mediatas. Lindo sería hablar de básicamente de qué consiste la embolia grasa, qué consiste el síndrome compartimental, si se habló, pero el síndrome compartimental es agudo. No hay síndrome compartimental crónico. Rara vez hay esto del compartimental cuando hablemos de que hay en deportistas, ¿no? Con una hipertrofia muscular, pero no es el caso. Estamos hablando de fracturas en este caso. Fracturas que complicaciones producen. Entonces, el síndrome compartimental es agudo. La siguiente. No es crónico, no es tardío, ¿ya? Entonces, está de más. Hay otras complicaciones, como dicen, la necrosis avascular, alteraciones en la consolidación, como mencionó su compañera, donde tenemos la retardo de la consolidación, porque un hueso normalmente consolida en 3 meses, pongámosle el término. Entre 3 a 6 meses, si consolida en ese tiempo, se llama retardo de la consolidación, pero consolidó. Si pasa de los 6 meses, se denomina pseudoartrosis, ¿ya? Esa es otra complicación. Luego, el síndrome de dolor regional complejo, ¿no? O de SUDEC, se produce principalmente por una inmovilización prolongada y produce una osteoporosis y un dolor intenso, ¿ya? Entonces, otras tenemos aquí el síndrome de Volkmann, la osificación, la consolidación viciosa en diferentes posiciones que no son las correctas en la alineación, ¿ya? Nos falta aquí que hay, como mostraron la fractura de meseta tibial con tomografía, era articular, esto produce, ¿qué? Artrosis, ¿ya? Entonces, es una de las complicaciones más comunes, la artrosis. Y finalmente puede producirse infección, ¿ya? Entonces, todo esto deberíamos tenerlo acá. ¿Listo? Entonces, y cualquier cosa, está bien, no está cargada la diapositiva, pero como les digo, lo más importante, todo en cuanto a traumatología entra por los ojos, ¿ya? Con imágenes y procuremos poner imágenes de cómo se ve un síndrome compartimental, de cómo se ve una necrosis avascular, de cómo se ve una osificación heterotófica, ¿no? Entonces, una consolidación viciosa. Entonces, de modo que viendo eso, vamos a poder acordarnos más cuando veamos una placa, cuando estemos en el campo y tenemos rayos X a disposición, les van a pedir a ver qué tenemos una placa, AP de qué. Ya vamos a ir avanzando, AP de pelvis, listo, se ve ahí, aparte del hueso normal, hay unas formaciones óseas alrededor, entonces eso es la osificación heterotrópica, ¿ya? O miositis osificante se llama otro término. Bueno, esa es la cosa. Vamos a pasar entonces a hacer un pequeño ejercicio. A ver, del 1 al 10, Catherine, ¿cuánto le pones a Brian? 8. 8. Michelle, Brian, Michelle, ¿cuánto le pones a tu tocayo? 8 también, doctor. Ya. Jonathan Mollo, ¿cuánto le pones a tu compañero? Sí, también un 8. Ya. Zulma Mollo, ¿cuánto le pones a tu compañero? 8, doctor. Maite Moya, ¿cuánto le pones a tu compañero? 9. Brian Mérida Hinojosa tiene su admiradora, se llama Maite Grisel Moya Balta.
¿Ya? Entonces puedes nomás, ¿no? ¿No? Entonces, porque, primero, jóvenes, les voy a explicar. Miren, es muy difícil calificar. Involucran muchos sentimientos, amistad, compañerismo, amor, ¿no, Maite? Entonces, todo esto involucra de poder querer apoyar, pero es bien difícil. Por eso, nosotros los docentes que somos neutrales no hemos estado 8 años o 5 años con ustedes desde propia, algunos han debido estar juntos trabajando, entonces es bien difícil calificar, pero conscientemente hay que ser más elocuente. Primero, han visto que cuántas observaciones ustedes mismos le han puesto al trabajo de Brian, ¿ya? Segundo, cuántas imágenes, digamos, útiles podríamos tener en esta presentación. La mayoría han sido dibujos animados, ¿no ve? Entonces, cosa que en la práctica no vamos a ver dibujos animados. Hay que tratar de ponerle algo más. Entonces, a la recapitulación, si se puede decir, que hemos hecho, que se los he hecho un poco, se ha podido dar cuenta que lo que él ha expuesto, y eso ni siquiera yo les he recapitulado todo lo que quería hablar más, porque eso es para residentes, ustedes van a ser médicos generales, ¿ya? Entonces, lo más importante quiero resaltarles. Entonces, resaltando toda la parte importante, nos faltaba por lo menos un 50-60%, ¿ya? Entonces, si vamos de ese punto, lo correcto, por lo menos hoy, aún su esfuerzo de Brian sería un 5 o 6, ¿ya? Pero ustedes le han puesto 8, 8, 9, o sea, prácticamente ha sido espectacular la presentación. Y se van a dar cuenta cuando mañana exponga Catherine, cuando mañana pasado exponga Gustavo, si era la misma. Como dice Maite, la señorita que nos ha dicho, es la primera presentación, ¿no? Entonces, se pondera su esfuerzo, pero llegaríamos, pues, como les digo, máximo unos 6.5, ¿no? Entonces, cuando ves esa nota, dices, pues, pero si somos conscientes, nos damos cuenta de que sí era ese punto, llegaríamos a ese nivel. No estamos calificando, como estamos diciendo, solo es un ejercicio. Por eso es que actualmente la autoevaluación está desapareciendo ya de las universidades y de los colegios, porque a veces hay estudiantes que no estudian y se ponen 10. Y hay estudiantes que se han roto el lomo, han trasnochado toda la noche para hacer su tarea y dicen, no, mi trabajo no ha sido tantos, entonces me pondré 8. Entonces, ponte así. Uno consciente se pone 8 y el otro inconsciente se pone 10, ¿no ve? Entonces, por eso es que las autoevaluaciones ya nos están permitiendo, porque usted ha salvado muchas personas por un puntito, 2 puntitos a probar. Entonces, es un ejercicio, ¿ya? Muy bien, está bien, pero podemos mejorar, ¿ya? Entonces, podemos mejorar. Felicidades, Brian. Hay que ponerle un poquito más de ganas, ¿no? Entonces, mañana vamos a ver la exposición de Catherine Merino Gutiérrez, y ahí vamos a también hacer siempre los ejercicios de calificación, y vamos a ver cuando le toque a Maite, el Brian Alan Mérida va a decir 10, van a ver. Les apuesto, aquí voy a anotarme por lo menos 10 y no les voy a poner, eso va a decir el Brian. ¿Ya? Listo, jóvenes, entonces, en virtud de que el equipo boliviano ha perdido una lágrima en La Paz, ya estamos eliminados, entonces los dejo libres, pueden ir a festejar el triunfo de Argentina y nos vemos mañana a las 6, pues, ¿ya? Bueno, muchachos. Doctor, la tarea del GoConquer, ¿lo mandamos como imagen como imagen o cómo lo entrego? Normalmente hay dos formas de mandar. El GoConquer te dice compartir o copiar el enlace, te dice, y lo pasas y en tarea subir, dices copiar enlace y automáticamente te sube la pantalla, ¿ya? Entonces yo cuando abro aquí, reviso, entonces incluso se amplía, se sale la dinámica, ¿no? Porque directo va a GoConquer. Otros lo mandan directamente como una foto, que también la puedo ampliar yo y la puedo ver, no hay problema. Cualquier forma que la quieran enviar, está bien, ¿ya? Si algo no se va a poder abrir, mañana ya en la tarde les voy a decir, por ejemplo, ha llegado el trabajo de
Jonathan y está en una fotito chiquitita y he tratado de ampliar y no se lee nada, entonces les voy a explicar. Pero normalmente queda bien, no hay problema. ¿Ya? Sí, doctor. Listo, pues. Entonces nos vemos. Ya, hasta mañana. Y las diapositivas, doctor, no las tenemos, ¿no? O sea, las de las sesiones de día a día no las No, tenemos. estas presentaciones, cada uno de ustedes las tiene que ir subiendo. Hoy has expuesto, es tú como tu prueba, digamos. Mañana, Caterina.